Bienvenidos a una nueva emisión de San Francisco, Zona Productiva, este programa que estamos poniendo en el aire desde Radio Canal y que tiene la finalidad, de mostrar el San Francisco productivo, el San Francisco hacedor, el San Francisco que genera riqueza, en un formato donde uno de los programas lo hacemos en campo, podemos decir, y el otro es una entrevista. Esta entrevista la compartimos, la co-conducimos con Cele Gontero. Cele, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia que nos está acompañando en un nuevo San Francisco Zona Productiva, en esta emisión en formato de entrevistas, en donde vamos a estar abordando también la conexión del San Francisco productivo con el San Francisco educativo. Muchas satisfacciones con el formato en general y particularmente con la experiencia de mostrarles las fábricas por dentro. Sí, ¿sí? Estamos aparte adentrándonos a nuevas empresas que se dedican a áreas bien distintas para que todos podamos conocerlas, y ya estuvimos abordando y adentrándonos a muchas otras. Absolutamente sorprendidos sobre lo que significan esas empresas, sobre lo que producen, sobre el equipamiento que tienen, sobre los lugares a donde hacen llegar sus productos. Y bueno, uno de los varios objetivos que tiene este programa, que lo vamos cumpliendo, que es el de alimentar el orgullo sanfrancisqueño, alimentarlo con fundamentos, alimentarlo con razones, alimentarlo con hechos concretos, que son los que le mostramos martes a martes. Y hoy, en formato de entrevistas, la posibilidad de adentrarnos en una institución que, bueno, es una de las columnas vertebrales de esta actualidad, y lo fue en el pasado también. Claro que sí, Dani. Tenemos presente al decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco, estamos hablando de Alberto Tolosa, para poder hacer las conexiones del polo educativo con el polo industrial de nuestra ciudad. Cada vez que hablamos con diferentes empresas o con diferentes representantes de instituciones que están ligadas al área productiva, nos remarcan la importancia de la ampliación del polo educativo en San Francisco y la importancia también del asentamiento de tantos años de la UTN de nuestra ciudad. Así que qué mejor que él para que nos cuente estas conexiones. Alberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío. Te agradecemos que te hagas un tiempo y compartas, este buen rato que le queremos dedicar a repasar un poco el pasado de la UTN, que sabemos que lo conocés y muy bien, y lo conceptualizás muy bien también, el presente y también tu mirada sobre el futuro de la educación universitaria vinculada a la producción. Bueno, el gusto es mío y espero poder cumplir con las expectativas y, por supuesto, dejar en la representación en estos minutos, digamos, una historia de una institución que ha sido alimentada por tantas personas, por tantas autoridades, por tantos docentes, por gente de la comunidad de San Francisco que ha colaborado, por aquellos pujantes. Antes decía San Francisco Productiva, la palabra pujante era es cara a los sentimientos de los sanfrancisqueños, los tiene instalado en su himno, que peleaban en los principios por conseguir una mayor formación, claro, una mayor una escala. La UTN es un poco en capacitación. Claro, la UTN es un poco producto de una necesidad, sí, que se va generando, y en su etapa embrionaria hay un conjunto de situaciones y de instituciones que nos permiten comprender el proceso histórico que le da nacimiento a la UTN, Alberto. Creo que prácticamente uno podría decir que se repite la historia de estos últimos años, del presente, con aquel hecho en los 60, claro, en la década del 60, donde básicamente se van dando distintas situaciones de expansionismo y de crecimiento. Hay ciudades que hay poblaciones que tienden a achicarse y otras que tienden a agrandarse. Y los dirigentes, aquellos que están al frente de las instituciones,
que pueden divisar, que pueden justamente proyectar lo que es el crecimiento de su propia comunidad o de su propio entorno, de dar posibilidades a la comunidad para que sus hijos tengan para desarrollarse, para que el desarraigo, que era muy caro en los 50, los 60, ya ahora hay otro concepto del desarraigo, pero claramente vieron la necesidad de una formación de nivel superior a aquellos niveles de formación de nivel medio y secundario, claro, que estaban perfectamente instalados en una institución educativa como era la Escuela del Trabajo, claro, o la Escuela Técnica, ¿no? Claro, y la base y la cercanía con una industria que también, sin ser una entidad educativa, ha formado profesionales como fue Fábrica Militar, claro, y de allí se fueron desprendiendo. Bueno, no quisiera yo entrometerme en la historia, digamos, hay gente que sabe mucho más de esto, pero indefectiblemente hizo un derrame, claro, en cualificaciones de operarios que muchos de ellos llegaron a montar sus propios talleres y muchas propias empresas. Claro, se puede decir que en el ADN de la UTN, en el área metalmecánica, que fue la originaria, están la Escuela del Trabajo, la Fábrica Militar y los empresarios de la época. Corradi, claro, las grandes fábricas del momento. Corradi a través de sus principales directivos y funcionarios. Y muchos de ellos eran profesores y otros, claro, fueron estudiantes de la universidad. Entonces, por ahí lo hablamos en algún momento con dirigentes del parque industrial o de alguna asociación. Prácticamente todos han pasado por la universidad, completando sus estudios y en algunos casos de manera incompleta por distintas razones, pero la formación, el pasaje por la institución universitaria, esa idea de que debía dar un salto cualitativo en cuanto a la formación profesional y aplicarlo en el desarrollo del San Francisco productivo, era necesario hacer una formación de nivel superior. Y bueno, y en esa idea se fue forjando la tecnológica, que tuvo sus altibajos en ese principio, ¿no? Esto, desde el 1970 hasta 1980, vamos a decir que tuvo, adosado por supuesto a la cuestión política, gubernamental, a la cuestión de Estado, hubo una carrera menos que se abrió, claro, que Ingeniería de Construcciones, y se cerró. Claro, porque cuando abre la UTN teníamos dos carreras, ¿verdad? Exactamente. El ingeniero... En realidad el primer año era Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Construcciones. Ahí está. A los 2 años se fusionan Eléctrica y Mecánica, quedando Ingeniería Electromecánica e Ingeniería en Construcciones. Exacto. Que tuvo prácticamente, aportó a la ciudad de San Francisco cerca de un centenar de graduados, pero se vio cortada la carrera, la posibilidad de proyección en el 77, me parece. ¿Por qué motivo? ¿Tenía que ver algo el contexto o no? Eran más bien... No sé si te voy a dar la respuesta más correcta, adecuada, pero indefectiblemente tuvo que ver un poco una aplicación de gobierno militar en ese, claro, momento, y lo que se sabe y se conoce por otro nivel, que da paso a Ingeniería en Construcciones en Rafaela, en la Facultad Regional Rafaela, claro, de la UTN, digamos. Pero bueno, sí se corta la posibilidad aquí en San Francisco y queda prácticamente con una sola carrera durante un periodo bastante prolongado. Y con una cantidad de alumnos escasa, que por momentos, lo recuerdo porque ahí ya tengo memoria personal también, en los años 80, por ejemplo, finales de los 80, el futuro de la UTN se veía comprometido. No era el futuro promisorio que tiene ahora. No, tal cual, eso quedó, está bien explícito en esos años, donde prácticamente algunos estudiantes inclusive hacían algunos años acá y luego migraban a Córdoba de manera más concreta. Y los 90, fines de los 80, para ser concreto, trae la carrera que nosotros entendemos que tal vez
debió haber sido por una necesidad, no era una necesidad de la fuerza productiva de la ciudad, pero sí una necesidad de incrementar y sostener la educación de nivel superior, y aparece Ingeniería en Sistemas en 1987. Claro. Ya hoy, con más de 30 años de funcionamiento de esta carrera, podemos decir toda otra realidad. Gran visión de quienes trajeron Ingeniería en Sistemas, que vieron en eso que era muy incipiente, que en el momento se veía como algo como raro. Trabajo con las computadoras, Una cosa así, vieron futuro, y era el futuro, nos lo está demostrando la realidad actual. Hoy da a la ciudad, a la región, al mundo profesionales, y un clúster tecnológico, da prácticamente el 80, el 90% del sector de la industria del software, y que trabaja con tecnología, han egresado de tecnológica, y eso es producto de una, digamos, de una formación académica que luego impacta en el sector productivo. Es un proceso inverso, perdón, es un proceso inverso al de la ingeniería electromecánica. Correcto. La ingeniería electromecánica es producto de una necesidad ya creada en la sociedad. La necesidad de darle una mano de obra especializada a una industria, un sector productivo que estaba. El ingeniería en sistema viene a ser embrión, viene a ser generador de una industria futura. Bueno, y Tecnológica con esto ha hecho, digamos, varias experiencias. Sobre fines de los 90 también radicada una extensión áulica en Arroyito, produce los profesionales licenciados en organización industrial y técnicos en química, potenciando y dándole formación práctica y académica a aquellos que eran propiamente de la empresa. Es casi una formación a medida, pero que justamente estaba instalada la necesidad, claro, de jerarquizar los trabajadores que ya estaban vinculados con la empresa, y eso abría las posibilidades que otros también se pudieran sumar. Y bueno, y eso pasó en fines de los 90, y luego lo mismo también en mediados de los 90 con Ingeniería Química, que aquí también Ingeniería Química uno la tiene que pensar y postular como un eje, un nuevo eje, a los efectos de fortalecer y presentar la posibilidad de que estos profesionales generen o puedan emprender o puedan fortalecer un emprendimiento vinculado al sector alimenticio. Vamos a decir que todavía está en etapa, digamos, pero sí la gran mayoría de estos profesionales y de una ingeniería química que tiene una formación muy detallista, muy de proceso, una industria de proceso, prácticamente no existe industria ni metalmecánica ni de la industria alimenticia que no necesite de los controles y los procesos de calidad que tenga que llevar análisis y estudios técnicos que no necesite de la industria química, ¿no? O del profesional químico, mejor dicho. Pero bueno, es una etapa que todavía, vamos a decir, no ha florecido lo que vendría a ser la industria alimenticia, claro, en San Francisco. Sí en derredor, en poblaciones aledañas, entiéndase Brinkmann, la empresa danesa que está en el medio, o Arroyito con Arcor, San Jorge, Manfrey, tenemos San Jorge con Patti, y son todas instituciones, empresas donde también nuestros estudiantes han hecho algunas pasantías, estadías, y algunos profesionales que trabajan en esta industria dan clases en la universidad. Claro, viene ahí a San Francisco tenía, desde el punto de vista histórico, esto es una mirada personal, ¿no es cierto?, tenía desde el punto de vista histórico ahí en los 60, 70 una fortaleza que a su vez era una debilidad. Era la industria de la máquina herramienta más poderosa del país, era la segunda ciudad después de Avellaneda en cuanto a producción metalúrgica,
pero claro, era una especie de monoproducción. Cuando entramos en crisis en los años 70, la ciudad se quedó prácticamente a la deriva. Entonces la universidad viene a hacer un aporte enorme en resolver ese problema de la monoproductividad. Y hoy San Francisco está en vías de resolver eso, porque hoy San Francisco ya no tiene industria, no está sentado productivamente solamente en la industria metalmecánica. Hay una incipiente industria alimenticia, incipiente como vos lo decías, pero están sentadas a la base para que explote en algún momento. Y hay una industria del software, una industria sin chimenea que se va tornando cada vez más poderosa. En principio uno celebra esos avances que pueden ir dando y que la institución universitaria puede ir acompañando y también puede ir delineando. Uno entiende en los últimos tiempos, cuando intercambiamos, ya en su momento, con Martín Yarlora o con mismísimo Aresca, con respecto de esta línea que se va a ir produciendo con los PROA, digamos. O sea, hay una generación de jóvenes, de niños que se están formando con en metodologías novedosas y con mucho aporte de tecnología. Entonces esto va a impactar luego en los ingresantes universitarios, que ya lo viene haciendo los PROAS que están trabajando con la informática, digamos. Luego va a ir sucediendo con los de biotecnología. Claro. Y esto, una vez que se asocien con la química básica, con la química orientada, digamos, yo creo que va a ir a hacer un efecto multiplicativo para que puedan desandarse actividades que estén vinculadas a la nanotecnología, a la industria 4.0, digamos, toda otra estructura de industria que no es la clásica o la común que uno podía llegar a ver en la década de 60, 70, 80. Está muy interesante. Muy interesante. Apasionante. Te va armando todo un panorama de cómo se fue iniciando el San Francisco productivo y cómo la UTN acompañaba, ya sea con antelación o cumpliendo y satisfaciendo las necesidades de lo que la ciudad iba requiriendo, así que eso es súper importante y la verdad que tenemos mucho más para hablar, pero ¿te parece que hagamos una pausita? Excelente. Pausa y ya volvemos. ¿Estamos de regreso, Celeste? De regreso y con más para compartir con el decano de la UTN de nuestra ciudad, Alberto Tolosa. Alberto, explicamos y conceptualizamos, nos ayudaste a entender el proceso histórico de la ingeniería electromecánica, de la ingeniería química y de la ingeniería en sistemas. Desde hace no mucho tiempo también la UTN está involucrada en nuevas carreras como la ingeniería industrial, incluso asociada con otras iniciativas universitarias locales. ¿Qué está buscando la UTN con este nuevo enfoque? Para tomarte el desafío, tomo un pasito más atrás, que es ingeniería de sistemas e ingeniería electrónica le fueron a aportar, porque electrónica fue la otra inserción que tuvimos, donde le fueron a aportar automatización y donde allí se empieza a trabajar con la robotización, vinculado con lo que es la informática, por supuesto, con la programación. Todo esto es un avance que también dentro de las instituciones universitarias se está yendo a formar un profesional que sea más amplio, que tenga más generalidad y que después dentro del sector industrial o dentro del sector productivo pueda especializarse, claro, digamos, o especificar su actividad concreta, ¿no? Entendiendo que la ingeniería industrial es de todas las ingenierías la más amplia y la que trabaja más con la planificación, el control y la gestión. Claro, entiendo. Haciéndose de todas las materias que son un poco más o lo que uno podría llamar más soft, que tienen que ver con recursos humanos, con planificación
apartándose un poquito de lo que es el cálculo puro, el diseño y el control, ¿no? El control de producción. Aquí es un poco organizando la producción en un contexto mucho más amplio y haciéndolo más diverso, ¿no? Esto es lo que hace la ingeniería industrial y que un ingeniero industrial puede aplicar en distintas ramas de la industria que pueda haber no solamente en la ciudad, sino también en la región. ¿Y qué receptividad está teniendo la ingeniería industrial en San Francisco y en la región en cuanto a las inscripciones? ¿Están dentro de las expectativas que tenían? Están dentro de las expectativas, increciendo, porque, bueno, es una oferta nueva. Cuando es una oferta nueva, hay que caminar por la seguridad, nosotros abrimos la carrera en un diciembre, cuando ya las decisiones estaban tomadas, había muchos chicos que ya habían migrado de la ciudad y habían, la gran mayoría fueron a Córdoba. Yo, sobre ingeniería industrial, siempre digo que la provincia de Córdoba dicta la carrera de ingeniería industrial solo en 2 ciudades, Córdoba y San Francisco. Y esto es... nosotros fuimos la primera ciudad que empieza a dictar, la primera universidad fuera de la ciudad de Córdoba que empieza a dictar ingeniería industrial, porque solamente se dictaba en Córdoba en 3 sedes, ¿no? Además de Nacional de Córdoba, Tecnológica y Católica, creo, me parece, si no me equivoco, Católica. Entonces teníamos que generar un poco de esos primeros pasos, esas primeras confianzas para que los jóvenes empiecen a inscribirse. Bueno, estamos superando más de 50 intenciones de inscripción prácticamente en todos los años, ya llevamos el tercer año de inscripción. Claro. Y bueno, y va a ir y está creciendo. Y esto lo estamos haciendo como hablaba Celeste en principio, digamos, dentro de un marco en conjunto con la Universidad Nacional de Villa María, con la Municipalidad de San Francisco, y en bajo la institucionalidad de lo que es el CRES, que es el Centro Regional de Estudio Superior. ¿No? Una excelente experiencia de interacción de la UTN con la sociedad, que es uno de los aspectos en los que en tu gestión digamos, es una de las notas distintivas, el tema de la extensión universitaria, es decir, de abrir las puertas para que la gente entre a la universidad y a su vez la universidad salir a la sociedad. Vemos varias acciones en ese sentido. Sí, el extensionismo universitario, a mí me gusta remontarlo a la reforma, a los que les gusta la reforma del 18, las bases de la reforma del 18, de la reforma universitaria, una reforma muy fuerte que abre la universidad hacia la sociedad y básicamente instalando esto, el extensionismo, plantea que una institución educativa para ser universidad tiene que tener relación con el medio, si no puede llegar a ser de tipo terciaria, digamos, o académica básica, que es una formación intra, acorde, con buen nivel, pero es otra cosa. Pero sin dar el paso con el compromiso con la sociedad o haciendo esta unión que, bueno, muchos dirigentes lo replicamos, que es el triángulo de Sábato, donde plantea la unión entre universidad, sociedad y Estado. Entonces, entendiéndose la sociedad, el sector productivo, empresas, gubernamental y empresas públicas o privadas, y el Estado como sustento, digamos, ¿no? Como generar las políticas de Estado y sentar las bases para que pudiera haber un círculo virtuoso, y que no es que el país necesite una cosa y la universidad esté enseñando otra, digamos, o claro. La ciudad necesite otra cosa y el sector educativo esté mirando a mejor hacia adentro, ¿no? Claro. Entonces, Alberto, 2 años, 2 ciclos lectivos atravesados por la pandemia y una nueva realidad. Contanos un poquito el proceso de adaptación que transitan. La Universidad Tecnológica, como universidad, es una universidad muy distinta a las
las otras universidades. El sistema universitario tiene 63 universidades públicas en nuestro país. Tecnológica se diferencia de las otras 62 por dos cuestiones muy puntuales. Una es la disciplina que dicta, licenciatura e ingeniería. El resto tiene además otras especialidades, carreras sociales, económicas y demás. Pero nosotros nos concentramos en esto, además de tecnicaturas y posgrado, pero siempre disciplinas técnicas. Y la otra es que, bueno, estamos repartidos en todo el país. Esto hace que las jurisdicciones la hayan atravesado la pandemia y la cuarentena de distintas maneras. Recordarán con todo esto la fase, algunos uno en una fase, otro en otra fase. Y Tecnológica, dada su oferta de carrera y dada su concentración, inclusive con otro aditamento que es, prácticamente tiene clase por turnos. Y para las facultades medianas chicas como las nuestras, tenemos turno tarde o noche. Entonces esto brindaba la posibilidad de que trabajen los alumnos. Brinda, de hecho, la brinda hoy. Claro. La gran mayoría, y ustedes lo podrán corroborar, en el sector industrial, en el sector de organizaciones, nuestros estudiantes hacen las prácticas. Eso está en el ADN de la UTN cuando fue creada como Universidad Obrera. Como Universidad Obrera. Entonces, con esto, ¿a dónde quiero ir? Que la carencia de prácticas no es un elemento que lo haya sufrido la mayoría de nuestros estudiantes. Se entiende. No es una institución donde, hay universidades que un día tienen clase un día a la mañana, otro día a la tarde, otro a la noche, y eso obviamente le blinda la posibilidad de trabajar y de desarrollar una actividad donde inclusive pueda ejercer la práctica de lo que estudia. Recordemos que, bueno, ya Tecnológica ya no es más así, pero la historia era cuando vos te ibas, de hecho a mí, cuando yo me vine a anotar a Tecnológica, yo trabajaba en una fábrica metalmecánica, y cuando me fui a anotar me pidieron si yo trabajaba, claro, y tenía que tener un certificado de trabajo. Antiguamente, antes de mí, no sé cuántos años, además ese trabajo tenía que tener relación con lo que ibas a estudiar. Eso ya no es más así, pero sigue estando tomo tus palabras, en el ADN, en la cultura organizacional de aquel que estudia en la universidad, de que es un estudiante que va a estar vinculado a la actividad práctica antes de que termine su carrera. Entonces, la pandemia, y ahora sí, para la cuarentena, sí nos ha tocado, porque la actividad áulica, ha tocado a todo mundo, y a todo el mundo universitario, donde los docentes de una manera muy rápida, vinculados a la tecnología, hay veces que, debemos confesar, pudo haber habido algunas cátedras que demoraron un poco más de ponerse a tono con la virtualidad, con las plataformas, con los videos. Teníamos una joven egresada de la facultad que era ayudante de cátedra de una materia, decía, hicimos tantas veces las prácticas de laboratorio de química y cómo no nos ideamos de filmarlas, porque ahora las tendríamos para poder pasarlas. La plataforma Zoom en Tecnológica fue contratada en agosto del año 19. Premonitorio. Para que se usara como se usa hoy, pero desde agosto del 19 hasta marzo del 20, dime tú cuántas veces a lo mejor se usó. Pocas. Honestamente, pocas. Pero nos viene, en marzo del 20 nos viene a nosotros a dar prácticamente la salvación, digamos, ¿no? La herramienta para poder echar mano de forma rápida. Y donde, tuvimos un plantel de docentes y de no docentes, desde la dirección académica, de Secretaría Académica, que trabajaron muy acorde, con mucha profesionalidad y con responsabilidad, con un compromiso único que era no dejar cesar la actividad, ¿no? O sea, no pararnos, no detenerse. Y eso hizo que, que se echaran manos a distintas alternativas. De hecho, hay muchas plataformas de laboratorios que simulan, se utilizan generalmente para los posgrados o para otros tipos de
de clases, pero de disciplinas prácticas, pero sí ya sabíamos, por ejemplo, que hay en laboratorios remotos, por ejemplo, Claro. o laboratorios virtuales que uno los accesa, digamos, a distancia, ¿no? Y de hecho, uno de los laboratorios que nosotros tenemos en el parque industrial, que es sobre máquinas eléctricas, lo preparamos para que se pueda accesar a distancia. Obviamente había que estar de manera práctica, se hizo el trabajo, se hizo la plataforma y ya está ahora de manera asincrónica, que cuando uno pueda o una quiera ver la práctica o quiera realizarla puede accesar. También es un dato importante que tienen oficinas de recepción virtuales. Exacto. Con diferentes horarios para que los alumnos puedan, como si fuesen a la oficina de ingreso de la UTN, puedan consultar y sacarse todas las dudas en oficinas remotas. Con un detalle que es la virtualidad, lo que nos ha traído, y ya nos traía antes, digamos, es que generalmente nos comunicábamos con un número o con una máquina que nos derivaba. Lo de la oficina virtuales es ingresar a un Zoom, pero donde Hay una persona está detrás. la persona del otro lado, Claro. que atiende y yo puedo hablar y veo que me responde, Claro. digamos, que no es el mail, que no es Exacto. el Claro. WhatsApp, que no es Hay una gestualidad, hay un que trato no es la personal. pregunta frecuente, digamos, que va más allá. Y bueno, y eso se hizo con profesionales propios de la Secretaría de TICS, hay un plantel de ingenieros y profesionales técnicos que lo pudieron desarrollar localmente. Alberto, hemos descrito con mucha precisión el pasado, el presente de la Universidad Tecnológica, su rol, su vínculo con la sociedad y con el San Francisco productivo. Si tuvieras que imaginar el futuro, ¿para dónde entendés o para dónde trabajás para que vaya y se oriente la enseñanza universitaria desde la UTN? La universidad es academia, extensión, investigación, y la cuarta pata es la gestión institucional, donde allí estamos organismos de gobierno, organismos de organización, de administración. Lo académico está, diríamos que bastante resuelto, tiene su base, hay planes que se revisan de manera constante. El extensionismo, acabamos de hablar, digamos, hace un tiempo, yo diría que bastante tiempo largo, donde ya con la ingeniería Marchetti se venía desarrollando las primeras actividades en la gestión anterior, con Daniel se venían haciendo actividades de extensionismo que se intensificaron o se diversificaron, pero el extensionismo siempre ocupó un lugar dentro de nuestra universidad. Y la parte de investigación es un poco lo que venimos, yo diría que un poco más lento, pero que necesita de una formación muy fuerte de los profesionales que generen el nuevo conocimiento. O sea, la universidad debe transmitir conocimiento, pero además tiene la altísima posibilidad de tener en un solo lugar concentrado los profesionales que justamente se dedican a generar conocimiento. Entonces, y es allí donde ocupa un espacio la investigación. Entonces, como futuro, nosotros habíamos planteado, creo que quedamos un poco corto, que para el 2022 llegar a la veintena de doctores en ingeniería. Los posgrados. Los doctores que además ya hemos formulado una presentación frente al CONICET, donde estamos a un paso de generar un centro de investigación y transferencia de doble dependencia universitaria y de CONICET aquí en San Francisco. Eso es la etapa primera para entrar, para entrar en la lógica de lo que es la investigación y fundamentalmente con una fuerte orientación de la investigación aplicada, o sea, a resolver problemas concretos que tenga el sector productivo, la sociedad, en este caso en nuestro abanico de oferta de carreras. Y bueno, es tener esa mirada para que nosotros podamos
ya no solamente formar a los profesionales que vayan a dar soluciones como profesional, sino también que podamos tener el valor agregado de la investigación propia. Claro. Hemos hecho un convenio con, hace muy poco, digamos, en la presencialidad, con la Facultad de Ciencias Agronómicas de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Estuvimos junto con el decano importante, un amigo, Marcelo Conrero, que es una autoría muy importante de la Universidad Nacional de Córdoba, y potenciando en nuestra facultad lo que tenga que ver laboratorios de análisis de suelo, de agua, de aire, e indefectiblemente eso nos va a traer, entiendo, podrá traer alguna complicación, pero nos va a redundar, tiene que redundar en mejorar la calidad y fundamentalmente atendiendo al ambiente. Claro. Para que el desarrollo productivo o todo lo que nosotros entendemos como instalación que produce y modifica producto o materia prima, también se haga de manera sustentable o teniendo en cuenta los mecanismos de sostenibilidad, ¿no? Claro. 2 o 3 preguntitas así que de curiosidades. Por favor. ¿Algunos lugares donde vos sepas que hay profesionales egresados de la UTN que no sean en la Argentina? Bueno, hace exactamente 15 días estuve en un Zoom, tuvimos una reunión con los primeros egresados el día del graduado tecnológico, el 8 de julio, creo que está en nuestra página, y ahí pude interactuar con un amigo en la distancia, que es el ingeniero Pablo Losiquio, que es el primer ingeniero electrónico que tuvo nuestra universidad. Wow. Losiquio, papá tenía una concesionaria, digamos, donde estaba Fava Clima, Libertad, por allí. Él se recibió, luego migró a España en busca de trabajo, y yo lo contaba y el otro día lo recordábamos, con el título que obtuvo en la Facultad Regional San Francisco, lo homologó en la Unión Europea y pudo ejercer como ingeniero electrónico allá, y de hecho entró a trabajar en una empresa y hoy vive en Madrid como profesional, digamos, homologado, pero su título Claro, de base su título de base no es de UTN San Francisco. Bueno, Bortolotti, que está en Google, está en Estados Unidos. Creo que en este último tiempo había pasado, no sé si en Nueva Zelanda, estaba en Europa. Me pones ahora, bueno, tuve un encuentro con estos graduados, uno que está en Brasil hace muchos años, ahora no me acuerdo. Marcelo Albornoz, capaz, probablemente. Exactamente, Sí. exactamente, Sí. que nos manda saludos siempre y demás. Y bueno, seguramente los tres más que ahora recuerdo, digamos. Pero Lo cierto es que hay profesionales Sí, claro. en distintos lugares del mundo. ¿Cuántos alumnos tiene hoy aproximadamente la UTN? Nosotros estamos superando los 1100, sumando grado, pregrado y posgrado. Claro. Y una de las carreras que, bueno, tal vez indefectiblemente tenemos que trabajar con responsabilidad en comunión con las otras disciplinas de la ingeniería, es la licenciatura en Administración Rural, que es una carrera que también es de los 90, fines de los 90, donde vino a traer una especialidad con un conocimiento específico vinculado a la gestión y administración, pero de un sector que para la ciudad y la región es de muchísimo desarrollo, y se puede trabajar de manera conjunta vinculando las actividades agrícola, ganadera y maquinaria con la informática, con la electrónica, con la automatización, con la geolocalización. Se pueden hacer muchísimas cosas así. ¿Y el staff docente y no docente que le presta el servicio educativo a esas 1.100 personas? Nosotros tenemos 200, el staff personal entre docentes y no docentes son 290 personas. Impresionante. Pregunto esto porque me viene a la memoria una anécdota que creo que ya te la conté y la vamos a volver a contar aquí. En el año 87, principio del 88, era
el ingeniero Jorge Bucco era el intendente, había sido recientemente electo, yo era su secretario, y el ingeniero Alberto nos convocó a la UTN. Y recuerdo muy bien ingresar a la UTN, un edificio completamente vacío, si cabe la palabra, con cierta lúgubre y con una realidad de 90 alumnos. Y la preocupación del ingeniero Alberto y del ingeniero Martini, que también estaba ahí, y de otros, de que la UTN podía llegar a tener un final triste en la ciudad. Gracias al trabajo de ellos, sin lugar a dudas, y de todos ustedes a lo largo del tiempo, de esa realidad tan preocupante de 80, 90 alumnos, a estos 1.100, a estos 290 docentes y no docentes que prestan servicio, a todos estos proyectos que vos nos estás comentando, la verdad que hay un salto muy grande y que, bueno, alimenta esto que decimos nosotros, el orgullo de vivir en una ciudad que supera situaciones difíciles. Te doy otro dato, solo para la estadística, pero el presupuesto con el cual nosotros nos regimos fundamentalmente en el funcionamiento de la universidad en cuanto a la masa salarial y demás, es de 124 millones al año. 124 millones. Es un monto que obviamente desde el Estado Nacional ingresa a San Francisco. Claro, claro, y alimenta el circuito de la economía local, porque eso es trabajo, obviamente. El base. Luego de allí los proyectos de investigación, el sistema de becas, y después de eso hay que sumarle que nuestros alumnos y jóvenes, un porcentaje que varía entre el 50 y el 60, depende de los años, provienen de la región, que son jóvenes que la mayoría vienen a alquilar, vienen a vivir aquí. Que ahí alimentan todo otro presupuesto que ingresa. Sí, como la universidad ahí ya como un factor económico productivo en sí mismo, digamos, como un motor importante de la economía local. Un generador de recursos y movimiento, ¿no? Exacto. Porque esto es así. Muy, muy importante. Alberto, un placer. Un encanto tenerte aquí, una charla muy ilustrativa. Seguramente nuestra audiencia va a estar siguiendo todo lo que nos dijiste y seguramente se estará también, como nosotros, mientras te escuchábamos, sorprendiendo de todo lo que se genera. Todos sabemos dónde está la UTN, todos sabemos dónde están algunas de las fábricas que estamos mostrando, pero en su interior hay una riqueza que, bueno, vos en parte nos la mostraste aquí de la UTN. Que excede lo que podemos imaginar. Sin lugar a dudas. Por eso este programa le va tan bien y tiene tan buena repercusión. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes por dar a conocer todo esto y obviamente tengo que agradecer a todo el equipo que acompaña. Esto no es producto de una sola persona. Es una frase gastada, pero es muy noble y hay que repetirlo. Hay un gran equipo que ha trabajado antes de que estuviéramos nosotros, durante, que tomamos la gestión y que se va renovando día a día y que además vamos dejando esos legados para que justamente se pueda reforzar y se pueda mejorar. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de difundir. Muy bien, Celeste, excelente entrevista, me encantó. Hemos finalizado un nuevo San Francisco Zona Productiva con una entrevista única, muy linda y aparte con un panorama de lo que es la UTN y hacia dónde llega y también de dónde viene, justamente, dónde proviene con estos datos del inicio. Así que estamos para despedirnos, ¿te parece? Estamos para despedirnos. Les decimos hasta el próximo programa y hasta el próximo encuentro de esto que llamamos San Francisco Zona Productiva.